Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy tendremos la peor participación en un mundial de cada una de las 30 selecciones que estarán presentes en Rusia 2018. Sin contar a Panamá e Islandia, las demás selecciones ya han tenido algún recorrido en el campeonato del mundo. En este video veremos a cuántos mundiales han asistido, cuál ha sido esa participación para el olvido y cuál fue la peor goleada sufrida en ese torneo. Empezaremos con las selecciones cuya peor participación fue aceptable y terminaremos con las selecciones con las participaciones más desastrosas. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para comprar ropa y productos deportivos les recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad, como las nuevas indumentarias de las selecciones para el mundial, los uniformes de la presente temporada de tu equipo favorito, además calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Aprovecha el 5% de descuento en todas las compras. El enlace del sitio se los dejo abajo en la descripción. En el puesto 30, la selección de Senegal. Ocupa esta posición porque en su historial solo hay una participación mundialista, que fue la de Corea y Japón 2002, donde hizo una campaña bastante aceptable. Llegó a los cuartos de final donde fue eliminada por Turquía 1-0. En aquel campeonato ocupó el séptimo puesto de 32 selecciones participantes. En la posición 29, una de las tetracampeonas del mundo, la selección alemana. Ha participado en 18 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Francia 38. En aquel tiempo solo participaban 16 selecciones que de inmediato enfrentaban los octavos de final. En esa instancia Alemania quedó eliminada por Suiza. El primer partido terminó 1-1. En aquel campeonato no hubo alargue, sino un segundo partido para desempatar, el cual finalizó 4-2 con victoria para los suizos. Alemania finalmente ocupó la posición décima entre 16 selecciones participantes. En el puesto 28, la selección portuguesa. Ha participado en 6 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de México 86, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez ocupó la cuarta posición del grupo F, con 2 puntos y una diferencia de gol de -2. Su derrota más abultada fue contra Marruecos 3-1. En la tabla general del campeonato, ocupó la posición 17 de 24 selecciones participantes. En la posición 27, la selección croata. Ha participado en 4 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la tercera posición del grupo G con 3 puntos y una diferencia de gol de -1. Tuvo 2 derrotas, ambas con diferencias de un gol. En la tabla general del campeonato, ocupó la posición 23 de 32 selecciones participantes. En la posición 26, la campeona del mundo en 2010, la selección española. Ha participado en 14 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Brasil 2014, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la tercera posición del grupo B con 3 puntos y una diferencia de gol de -3. Su peor derrota fue contra Holanda 5-1. En la tabla general del campeonato, ocupó la posición 23 de 32 selecciones participantes. En el puesto 25, la selección danesa. Ha participado en 4 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la tercera posición del grupo E con 3 puntos y una diferencia de gol de -3. Su derrota más abultada fue contra Japón 3-1. En la tabla general del campeonato, ocupó la posición 24 de 32 selecciones participantes. En la posición 24, la selección local en 2018, la selección rusa. Respetando su historia como la Unión Soviética, ha participado en 10 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Brasil 2014, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la tercera posición del grupo H, con 2 puntos y una diferencia de gol de -1. Su única derrota fue contra Bélgica 1-0. En la tabla general del campeonato, ocupó la posición 24 de 32 selecciones participantes. En el puesto 23, la selección polaca. Ha participado en 7 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo D con 3 puntos y una diferencia de gol de -4. Su peor derrota fue contra Portugal 4-0. En la tabla general del campeonato, ocupó la posición 25 de 32 selecciones participantes. En la posición 22, una de las bicampeonas del mundo, la selección argentina. Ha participado en 16 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Suecia 58, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo 1 con 2 puntos y una diferencia de gol de -5. Su derrota más abultada fue contra Checoslovaquia 6-1. En la tabla general del campeonato, ocupó la posición 13 de 16 selecciones participantes. En el puesto 21, la selección campeona del mundo en 1966, la
la selección inglesa. Ha participado en 14 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Brasil 2014, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo D con un punto y una diferencia de gol de -2. Tuvo dos derrotas de igual marcador 2-1 frente a Uruguay y frente a Italia. En la tabla general del campeonato ocupó el puesto 26 de 32 selecciones participantes. En la posición 20, la selección egipcia. Solo ha participado en 2 mundiales, siendo su peor participación la de Italia 90, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo F con 2 puntos y una diferencia de gol de -1. Su única derrota fue contra Inglaterra 1-0. En la tabla general del campeonato ocupó la posición 20 de 24 selecciones participantes. En el puesto 19, la selección belga. Ha participado en 12 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Uruguay 30, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la tercera posición del grupo 4, sin puntos y una diferencia de gol de -4. Su peor derrota fue contra Estados Unidos 3-0. En la tabla general del campeonato ocupó la posición 11 de 13 selecciones participantes. En el puesto 18, la otra bicampeona del mundo, la selección uruguaya. Ha participado en 12 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la tercera posición del grupo A con 2 puntos y una diferencia de gol de -1. Su única derrota fue contra Dinamarca 2-1. En la tabla general del campeonato ocupó el puesto 26 de 32 selecciones participantes. En la posición 17, la pentacampeona del mundo, la selección brasileña. Es la única selección que ha participado en los 20 mundiales hasta el momento. Su peor campaña fue en el Mundial de Italia 34. En aquel tiempo solo participaban 16 selecciones que de inmediato enfrentaban los octavos de final. En esa instancia, la canariña quedó eliminada por España por un marcador de 3-1. Finalmente ocupó la posición 13 de 16 selecciones participantes. En el puesto 16, la selección peruana. Ha participado en 4 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de España 82, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo A con 2 puntos y una diferencia de gol de -4. Su derrota más abultada fue contra Polonia 5-1. En la tabla general del campeonato ocupó el puesto 20 de 24 selecciones participantes. En la posición 15, la selección nigeriana. Ha participado en 5 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo F con un punto y una diferencia de gol de -2. Sus derrotas fueron por diferencia de un gol, con Argentina 1-0 y con Suecia 2-1. En la tabla general del campeonato ocupó el puesto 27 de 32 selecciones participantes. En el puesto 14, la selección sueca. Ha participado en 11 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Italia 90, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo C, sin puntos y una diferencia de gol de -3. Tuvo 3 derrotas, todas con diferencia de un gol. En la tabla general del campeonato ocupó el puesto 21 de 24 selecciones participantes. En la posición 13, la selección iraní. Ha participado en 4 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Argentina 78, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo 4, con un punto y una diferencia de gol de -6. Su derrota más abultada fue contra Perú 4-1. En la tabla general del campeonato ocupó el puesto 14 de 16 selecciones participantes. En el puesto 12, la selección colombiana. Ha participado en 5 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Chile 62, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo 1 con un punto y una diferencia de gol de -6. Su peor derrota fue contra Yugoslavia 5-0. En la tabla general del campeonato ocupó el puesto 14 de 16 selecciones participantes. En la posición 11, la selección tunecina. Ha participado en 4 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo H con un punto y una diferencia de gol de -4. Tuvo 2 derrotas de 2-0, frente a Rusia y frente a Japón. En la tabla general del campeonato ocupó la posición 29 de 32 selecciones participantes. Hemos llegado a las 10 selecciones con peor campaña en un campeonato del mundo de las presentes en Rusia 2018. En el 10º puesto, la campeona del mundo en 1998, la selección francesa. Ha participado en 14 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo A con un punto y una diferencia de gol de -3. Su peor derrota fue contra México 2-0. En la tabla general del campeonato ocupó la posición 29 de 32 selecciones participantes.
En la novena posición, la selección surcoreana. Ha participado en 9 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Francia 98, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo E con un punto y una diferencia de gol de -7. Su peor derrota fue contra Holanda 5-0. En la tabla general del campeonato ocupó la posición 30 de 32 selecciones participantes. En el octavo puesto, la selección australiana. Ha participado en 4 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Brasil 2014, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo B, sin puntos y una diferencia de gol de -6. Su derrota más abultada fue contra Chile 3-1. En la tabla general del campeonato ocupó la posición 30 de 32 selecciones participantes. En la séptima posición, la selección marroquí. Ha participado en 4 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de USA 94, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo F, sin puntos y una diferencia de gol de -3. Tuvo 3 derrotas, todas con diferencia de un gol. En la tabla general del campeonato ocupó la posición 23 de 24 selecciones participantes. En el puesto sexto, la selección japonesa. Ha participado en 5 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Francia 98, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo H, sin puntos y una diferencia de gol de -3. Tuvo 3 derrotas, todas con diferencia de un gol. En la tabla general del campeonato ocupó la posición 31 de 32 selecciones participantes. En la quinta posición, la selección costarricense. Ha participado en 4 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Alemania 2006, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez terminó ocupando la cuarta posición del grupo A, sin puntos y una diferencia de gol de -6. Su peor derrota fue contra Ecuador 3-0. En la tabla general del campeonato ocupó la posición 31 de 32 selecciones participantes. En el cuarto puesto, la selección serbia. Respetando su herencia de la selección Yugoslavia, ha participado en 11 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Alemania 2006, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez ocupó la cuarta posición sin puntos y con una diferencia de gol de -8. En la tabla general del campeonato ocupó la última posición, siendo la de peor campaña en dicho mundial. En la tercera posición, la selección mexicana. Ha participado en 15 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Uruguay 30, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez ocupó la cuarta posición del grupo 1, sin puntos y con una diferencia de gol de -9. Su peor derrota fue frente a Argentina 6-3. En la tabla general del campeonato ocupó la última posición, siendo la de peor campaña en dicho mundial de las 13 selecciones participantes. En el segundo puesto, la selección suiza. Ha participado en 11 mundiales. Su peor campaña fue en el Mundial de Inglaterra 66, donde fue eliminada en primera ronda. Aquella vez ocupó la cuarta posición sin puntos y con una diferencia de gol de -8. Su derrota más abultada fue contra Alemania 5-0. En la tabla general del campeonato ocupó la última posición, siendo la de peor campaña de las 16 selecciones participantes. La selección con peor campaña en un campeonato del mundo de las presentes en Rusia 2018 es la selección de Arabia Saudita, en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde ocupó la última posición del grupo E, sin puntos y con una diferencia de gol de -12. Su peor derrota fue contra Alemania 8-0. De sus 4 participaciones en los mundiales, esta fue su campaña más pobre, ocupando la última posición de la tabla general de las 32 selecciones participantes. Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si les gustó, por favor regálenme un like y compártanlo en sus redes sociales. Recuerda suscribirte al canal. Si ya lo estás, te invito para que actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto.